Gloria a Dios. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. En este día les damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales y los que estamos aquí presentes. En este día quiero predicar con la ayuda del Espíritu Santo bajo el tema: mi viña no está en venta. Mi viña no está en venta. Y quiero que me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 3. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Vamos a tratar de desarrollar la historia, pero quiero leer solamente 3 versículos de base y lo demás lo vamos a seguir desarrollando. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 3. Cuando lo encuentra, si es tan amable, se pone sobre sus pies y me lo confirma con un amén de soldado. Gloria a Dios. Bien. Y leemos la poderosa palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice, versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Vamos a ver la respuesta de Nabot en el versículo 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Dios bendito, que ya es bendita. Te pido, Padre Santo, por tu pueblo que la va a escuchar en esta hora, Padre Santo, que sea tierra fértil, Padre amado, y que pueda producir frutos de arrepentimiento en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, y los que nos están viendo o nos verán a través de las diferentes plataformas, Señor amado. Te pido que me des la sabiduría, Padre Santo, el entendimiento para poder predicar este mensaje y que todos lo podamos entender, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. ¿Se puede sentar? El tema una vez, ¿cómo se llama el tema? Mi viña no está en venta. Hace muchos años atrás, cuando yo todavía no era cristiano, yo trabajaba en una pizzería de 9 de la mañana a 10 o 11 de la noche, ¿verdad? De lunes a viernes, a veces los sábados. Recuerdo que el pago era bastante poco. Y un día, una persona que es familiar se me acercó y me dijo: quiero platicar contigo. Tengo una propuesta de negocios que hacer contigo. Y yo le dije: ok. Me dijo: yo quiero vender drogas, quiero vender marihuana y cocaína, y necesito un distribuidor que lo haga. Yo ya tengo un conecte de Nueva York, yo la voy a conseguir allá, y tú la vas a repartir acá en Plainfield. Me dijo: la paga va a ser muy buena. Por cada cosa que tú me vendas, pues te voy a dar una suma muy grande. Pensá, me dijo, en todos los placeres que vas a obtener. Pensá, me dijo, en que ya no tenés que trabajar. Pensá, él me enfocó solamente en los placeres que me iba a dar al yo aceptar este trato. Y yo en ese tiempo no era creyente. No era creyente y lo medité por un ratito. Me puse a pensar, dije yo: wow. Siempre me gustaban antes las películas de los capos y veía yo la vida que llevan y decía yo: me veo yo haciendo eso y esto y el otro. Pero luego reaccioné y dije yo: no puedo hacer esto. Yo tengo principios morales y espirituales que mis padres me inculcaron, y esta gente que hace esto tiene ese placer temporal, pero siempre llega el día malo. O los matan algún grupo rival, o terminan en un hospital, o terminan presos. Entonces, el enemigo muchas veces, yo le dije: ¿sabe qué? Gracias por la oferta, pero no. Prefiero seguir matándome, lavando platos o haciendo sándwiches en una pizzería, pero gracias, pero no. El enemigo muchas veces se acerca a nosotros con tratos que parecen bien interesantes. Y siempre usted se dará cuenta, mi amado hermano, que el enemigo nunca nos va a poner una tentación y nunca nos va a hacer meditar en las consecuencias,
sino que Él quiere quitar nuestra mirada y enfocarla en los placeres nada más. Adán y Eva, ¿verdad? Dios les prohibió comer el fruto prohibido. Ellos podían comer de los, digamos, 1000 árboles que habían, pero había uno que no podían y Satanás los enfocó en ese que no podían. Y alguien decía, porque le dijo, vi un video que me gustó porque le dijo, Satanás le dijo, la serpiente le dijo a Eva, come ese fruto para que seas igual a Dios. Sabemos que Satanás fue desterrado porque él quería ser igual a Dios. Entonces alguien decía, si Satanás quería ser igual a Dios, ¿por qué él no comió del fruto prohibido para ser igual a Dios? Porque él sabía que esa era una trampa. Entonces el enemigo muchas veces va a venir a tentarlo a usted y a mí en cuestiones de nuestro matrimonio, en cuestiones de la iglesia, en cuestiones del trabajo, donde sea, a traerle propuestas que aparentemente suenan buenas, pero al final van a traer muerte. Cada vez que usted sea tentado, sea para serle infiel a su pareja, sea para cometer una injusticia en el trabajo, para obtener dinero que no es de Dios, piense siempre en las consecuencias y no se enfoque en el placer. Porque si usted medita y le dice, Dios, ayúdame a poder enfocarme en las consecuencias, piense que su rostro va a estar en todos los canales que hay, como un gran estafador. Piense en la cárcel, piense el dolor que va a causar a su familia, en su reputación, en sus papás. Cuando el enemigo lo tiente a cometer infidelidad en su matrimonio, piense en el dolor y en cómo va a destruir a su familia. En este libro de Reyes vemos la historia de un dúo, Acab y su esposa, que le iban a proponer algo a un hombre de Dios, a Nabot, y el trato parecía muy jugoso y muy bueno, pero este hombre supo discernir que esto era malo. Vea, mi amado hermano, cómo nosotros estamos viviendo en una generación, en un tiempo del mundo que cada día va de mal en peor. A veces dicen, queremos que esté el presidente porque si él está, las cosas van a mejorar. Yo le tengo una mala noticia. La Biblia dice que la venida de Cristo se acerca y una de las señales es que este mundo estará como en los tiempos de Noé, enfocados en los placeres. Entonces, mientras más nos acerquemos al cumplimiento de esa profecía para que Cristo venga, el mundo tiene que estar patas para arriba, de cabeza, para que se pueda gestar un nuevo orden mundial para prepararle la antesala cuando venga el anticristo, quien va a traer una aparente paz, pero va a ser de mentiras. Entonces las cosas no van a mejorar. Al contrario, las políticas que se están haciendo en todos los países tienen un fin de atrás, que ese fin es destruir los principios y los valores cristianos y morales de nosotros. Cada día de que nuestros hijos se levantan y van a la escuela, ellos se están enfrentando con programas, se están enfrentando con ideologías que están atentando contra sus valores. Solo enfoquémonos un poquito en los valores del respeto. Comparemos cómo nos crecieron a nosotros y cómo ahora esta juventud o esta niñez de ahora, cómo ha ido perdiendo los valores del respeto. Yo no sé a ustedes, pero a mí si alguien llegaba a la casa y yo no llegaba a saludarlo, después me pegaban. Uno iba por la calle, tenía que decir, buenos días, que le vaya bien. Ahora usted se encuentra a la gente, se lo pasa llevando y la gente no lo saluda. Usted le dice, hola, ¿cómo estás? Y la gente no lo saluda, peor la gente de acá. La gente americana, yo a veces he intentado cuando voy a dejar a los niños a la escuela, yo digo, hi, how are you? Ni siquiera lo voltean a ver a uno. Y nosotros como padres, ante nuestra propia vista, nuestros hijos están perdiendo esos valores. ¿Usted sabe cuántos hijos hay que le faltan el respeto a sus papás en la casa y en público? Y muchas veces los papás se ponen a reír. Ahí nosotros como padres estamos fallando porque no estamos cumpliendo con la palabra. La palabra dice que tenemos que instruir al niño en su camino para que cuando esté grande no se aparte del Señor. Tenemos que enseñar los valores del respeto. Vivimos en un mundo cambiante que todo cambia. Pero me encanta porque Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Algo que nunca tiene que pasar es la palabra de Dios. Pueden cada día haber nuevas traducciones de la Biblia, como lo hay.
Pueden cada día haber nuevas estrategias de evangelismo, pueden haber cosas diferentes, métodos diferentes. Pero el mensaje que está escrito aquí en esta palabra nunca puede cambiar. Y vivimos ante un mundo que detrás de la política, detrás de todo esto, viene atentando contra este libro sagrado. La gente nunca critica el libro del Corán. La gente no critica otros libros de otras religiones. El libro más odiado que hay es la palabra de Dios. Porque ellos saben que esa es la verdadera palabra de Dios. Porque sabe que nosotros los cristianos a este mundo le somos estorbo. Le somos estorbo y el mundo quisiera que nosotros perdiéramos nuestros valores bíblicos y espirituales y cediéramos y le abriéramos las puertas de estas iglesias a cualquier tipo de cosas sin tener que predicar la palabra de Dios. Y eso se está viviendo y está pasando ante nuestros ojos. ¿Usted sabe cuántas iglesias han perdido su identidad en Cristo? ¿Cuántas iglesias se han dado cuenta de que mencionar el nombre de Jesús les trae problemas con los vecinos? Y solo se utiliza Dios, el nombre de Dios. Dios te ama, Dios acá, Dios allá. Pero ¿cuál Dios? Dios es un título que se aplica a los dioses falsos también. Pero cuando uno dice Jesús, ahí es donde la gente se mete en problemas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y nosotros como cristianos tenemos que ser buenos representantes del Evangelio y nunca tener miedo de hablar de Cristo. En el contexto, en la era monárquica, recordamos que antes de la era monárquica o la era de los reyes estaba el tiempo de los jueces. El plan de Dios era Él desde el cielo, a través de instrumentos humanos, gobernar a la tierra. Pero el pueblo de Israel dijo, no, nosotros queremos un rey como los de las demás naciones. Y es ahí cuando vino Saúl. Y vemos todo eso, cómo comenzó el pueblo de Israel, ¿verdad? En la democracia, poniéndose leyes, gobernándose dentro de ellos. Pero cuando esos reyes se desviaron de Dios, llegó lo que se le conoce como la burocracia, que ya vienen leyes desde afuera para gobernarlos. Y ya viene el exilio de Babilonia, el exilio, el pueblo romano en los tiempos de Jesús. Ellos gobernaban al pueblo de Israel. En los tiempos de Jesús, Israel no era libre. Israel, todas las decisiones que tomaba tenían que pasar primero por las leyes romanas. Así, desde ya bíblicamente vamos entendiendo de que siempre hay una opresión que viene desde afuera con el final de destruir a la iglesia de Jesucristo. Léame, acompáñeme al primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 30. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Vamos a hablar, ya entrando en el desarrollo, acerca del rey Acab, que es el personaje del cual hemos leído. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30. Vamos a ver qué tipo de líder estaba gobernando Israel. Cuando lo tiene o está en la pantalla me confirma con un amén. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Y qué dice? Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Imagínense, entremos en esto, cómo cuando un líder se corrompe, ese líder puede llevar al resto del pueblo a la destrucción. Dice que acá promovió la idolatría, introdujo oficialmente el culto a Baal en Israel, porque recordemos que su esposa, Jezabel, era una sacerdotisa de Baal. Número 2, dice que persiguió a los profetas de Dios. Ahora leamos el modelo bíblico de Dios. Leamos segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso del 24 al 25, cómo a la vez que han habido líderes corruptos, siempre ha habido un remanente fiel y líderes que se guardan para Dios. Y estamos hablando de posiciones gubernamentales. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 24. Dice, asimismo barrió Josías, hablando del rey Josías, a los encantadores, adivinos y terafines y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hablado en la casa de Jehová. Verso 25 dice, no hubo otro rey, ve el contraste con Acab, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón,
de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Dos gobernadores. Recuerde que antes, ¿verdad? El Estado, ¿verdad? Y el pueblo estaban unidos todos. Tiempo después todo eso se separó. Pero aquí vemos cómo Josías fue uno de los mejores reyes que hubo, que se guardó para Dios, que devolvió el culto a Dios, volvió a la ley, trajo una reforma. Y esta persona influenció también al pueblo. Ahora, cuando nosotros tenemos un presidente, tenemos líderes temerosos de Dios, ellos van a abrir una brecha para que el evangelio sea predicado. Pero si hay líderes que son personas que no aman a Dios, van a cerrar las puertas con sus leyes y van a hacer lo que se llama una presión social. Los líderes políticos van a comenzar a presionar y van a buscar a los líderes eclesiásticos o los líderes de las iglesias, los pastores, para llegar donde ellos y presionarlos para que ellos le bajen al mensaje, para que no sean demasiado radicales con la palabra, para que no hagan demasiada bulla, para que la gente no se sienta discriminada, para así ellos controlar mejor al mundo, porque la iglesia les es estorbo. La iglesia es llamada la sal y la luz del mundo. O sea que la iglesia tiene que brillar ante las tinieblas. Pero el gobierno, el sistema mundial que está influenciado por Satanás, quiere que la iglesia pierda esos valores y venda su viña, o sea, se venda al mejor postor, y que la iglesia diga, ¿sabe qué? Somos demasiado estrictos acá, ya no hablemos del pecado, ya no condenemos la idolatría, ya no condenemos el homosexualismo, el lesbianismo, todos son bienvenidos, que cada quien haga lo que quiera. Eso es lo que el mundo y el diablo quiere. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que orar siempre. Ustedes tienen que orar siempre por nosotros, para que como pastores de este lugar, para que como líderes de esta casa, nunca perdamos esa visión bíblica. Y se lo digo de todo corazón, el día de que usted vea que nosotros estamos comprometiendo esta palabra, y ya no se predique de la santidad, ya no se predique de Cristo, ya no se predique del pecado, váyase de este lugar y busque un lugar donde se predique la verdad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está llamado a representar a Jesucristo. Hay tantas mega iglesias en este mundo que están llenas de personas, pero de esos millones que llegan a cada servicio, solo Dios sabe cuántos al morir se van a ir al cielo. Es preferible ir creciendo lentamente, pero que asegurarse que el grupito que haya, al morir o cuando venga Cristo, se vaya con él. Porque usted no sabe la responsabilidad que cae sobre los pastores y sobre los predicadores. Porque si el líder, la cabeza, se desvía, puede también desviar al pueblo. Versículo 1 dice, pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Vea lo que representa Acab. Acab representa el poder corrupto del sistema, que intenta con presión comprar lo que Dios nos ha heredado. Número 2, Acab representa la presión del dinero o la comodidad, porque él quería la heredad solo porque estaba cerca de su casa. Imaginémonos que un día está Nabot ahí, ¿verdad? Cuidando su viña, que es un plantado de uvas, y de pronto la esposa dice, mi amor, el rey está afuera. El rey Acab quiere hablar contigo. Y él pasa adelante, don Acab, siéntese, va a querer un café o algo. Y le dice, Acab le dice, dame tu viña. ¿Usted se imagina que viniera el presidente de los Estados Unidos o el rey de España y le diga, fíjese que usted tiene una propiedad que está enfrente de mi palacio y esa propiedad me interesa? Algunos capaz que no, se la regalo, rey, se la regalo a su majestad para tener su favor. Usted se imagina todos en las redes sociales diciendo, wow, el rey dijera, bueno, quiero darle gracias, ¿verdad?, a don Pablo, que me acaba de regalar su terrenito,
para hacerse famoso. Pero el rey se la va a pedir y le dice, dame tu viña, pero le ofrece a cambio una viña aún mejor. Y le ofrece y le dice, si no quieres una viña mejor, pues al menos te lo voy a pagar, o sea, te voy a dar lo que cuesta, véndemela. Cualquiera había dicho aleluya para obtener el favor y el reconocimiento del rey. Porque en esos tiempos ir en contra de la voluntad del rey era sinónimo de muerte. Y vea lo que le contesta Nabot, versículo 3. Nabot dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Usted se imagina la cara que tuvo el rey en ese momento? Un simple campesino le dijo al rey, mi viña no está en venta. Guárdeme Dios que yo te dé la heredad de mis padres, o sea, la herencia. Dice que una heredad era una herencia que los padres ponían en las manos de sus hijos para que las pasaran por generaciones. Para Nabot no era una simple propiedad, era un patrimonio. Para él era como cuando uno en vida, ¿verdad?, le hereda a sus hijos y dice, te voy a dejar la casa a donde crecimos, a donde ustedes nacieron, una casa que está llena de recuerdos. ¿Usted se imagina que usted en vida herede a sus hijos y le diga, hijo, te voy a heredar mi casa que me costó tantos años de sudor, de esfuerzo, te la voy a dejar como un regalo, como un patrimonio para que tú se la dejes a tus hijos y así por generaciones la vayas dejando? Porque este lugar no es solo una casa simple, es un patrimonio, es algo especial. Y el siguiente día usted se dé cuenta que su hijo ya la vendió. ¿Cómo se sentiría? Para Nabot eso representaba un pacto, representaba la herencia y una identidad que él tenía. Porque la gente cuando veía la finca, veía la viña, decía, es la viña de Nabot. Y yo me imagino que esa viña le perteneció al papá, que no dice cómo se llamaba. O sea, era algo que le daba identidad. Yo no sé si aquí pasa, pero en nuestros países, ¿verdad? Hasta los animales la gente reconoce. ¡Ey! Ahí ve el burro de Don Lito, dicen. Porque ya ese burrito que va bien cargado, ya la gente lo tiene reconocido porque ya es una identidad. No es cualquier animal, sino que es algo que ya pertenece a la familia, a la identidad de la familia. Nosotros necesitamos tener esa convicción que tenía Nabot. Que cuando el enemigo quiera venir a comprarle sus convicciones, a querer comprometer su fe, a querer comprometer su servicio a Dios, que decirle al enemigo, hey, mi viña no está en venta. Vea lo que quería hacer el rey Acab con la viña. Y aquí vemos que Nabot respetaba al rey por encima de todo poder, pero no cambió sus valores por dinero ni por privilegios. Versículo 2, ¿por qué Acab quería comprar la viña? Dice, y Acab habló con Nabot diciendo, dame tu viña. Aquí dice el por qué. Para un huerto de legumbres, o sea, un huerto de verduras. Cuando comparamos una viña y un huerto de legumbres, en otras versiones dice de lentejas, era más grande el valor de la viña porque la viña producía muchísimos frutos. Producía, la vez pasada hablamos del mosto, del vinagre, del vino, etcétera, más que un cultivo de verduras. O sea, Acab quiere comprar el terreno solo porque está cerca de su casa y porque él quiere cambiarle la identidad a la viña. O sea, la viña ahora ya no va a ser una viña, sino que va a ser un cultivo de verduras o de legumbres, y porque está cercana a su casa. Yo me imagino que a Acab le fastidiaba salir de su palacio y ver aquella tierra que estaba enfrente de él, y le fastidiaba, me imagino yo, saber de que esa tierra estaba enfrente de él, pero él no la podía poseer. Como que decía, esta tierra, es como que usted, ¿verdad?, sea dueño de todo un bloque de casas, usted sea el dueño de todas las casas que hay, pero haya una casa que no le pertenece a usted. Y cada vez que usted pasa dice, todas estas casas son mías menos esta. Y comienza a enfocarse en esa que no es suya. Número 2, el rey quería convertir esa viña en un plantado de legumbres. Trayéndolo a la aplicación espiritual, Satanás utiliza este sistema del mundo porque Satanás quiere que nosotros, quien en un tiempo fuimos títeres de él, fuimos propiedad de Satanás, ahora él quiere de nuevo venir y volvernos a traer a él para que seamos propiedad de él.
Porque Acab dice que él quería comprar la viña para decir, ahora ese terreno que era de Nabot me pertenece a mí. Así el enemigo lo ve a usted y el enemigo quisiera que usted vuelva de nuevo a las manos de él y volverlo a seducir. ¿Usted cree que Satanás no se enoja de que Satanás ve que todo el mundo está perdiendo, se está viviendo vidas depravadas y usted está adorando a Dios, a la persona que él odia? Yo imagino que el enemigo cuando lo ve a usted que está en su casa de rodillas orando, cuando está aquí en la casa adorando a Dios aún en sus necesidades, Satanás se ha de retorcer de enojo, porque él no quiere ver a usted derrotado en la calle. Él quiere que usted vuelva de nuevo a él. Acab quería transformarle la identidad a una viña y que ahora fuera un plantado de legumbres. El enemigo quiere destruir la identidad suya y la mía y la de nuestros hijos, para que ahora dejemos de ser hijos de Dios y perdamos nuestra identidad y nos convirtamos en simples cristianos, con una etiqueta cristiano, con una vestimenta cristiana, un templo cristiano, pero que vivamos vidas apartadas de Él. Yo le he dicho muchas veces, a Satanás no le importa de que usted siga profesando, usted y yo sigamos profesando ser cristianos. Él prefiere que usted siga con la etiqueta, aunque por dentro usted profese conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegue. Satanás odia que una persona realmente diga, Señor, yo estoy entregado a ti cuerpo, alma y espíritu y no quiero saber nada del enemigo. Por eso es que el enemigo muchas veces se levanta contra nosotros. La presión social, Acab ofreció placer del dinero a cambio de un patrimonio. Gloria a Dios. Dice el versículo 4, cuando ya regresa a la casa, dice, y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Estaba encaprichado el rey Acab. Y aquí viene su ayuda idónea. Aunque aquí sería su ayuda demonia, como dice algunos hermanos en El Salvador. Verso 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Aquí ya vemos a una mujer manipuladora que ya va sobre la autoridad de su esposo. Porque en otras palabras le dijo, bueno, y vos que no sos el rey de Israel, pues. Y ella vino y falsificó su firma o sus cartas. Y dice, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Verso 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Oiga bien, qué cosa más rara. Jezabel les dice que hagan ayuno, que era algo que Dios mandaba hacer, que era una forma que manifestaba el arrepentimiento, pero ella le dice que hagan ayuno, pero que al final que lo maten al pobre Nabot. Y vea cómo los líderes, los ancianos de Israel, debieron haber ayunado para que Dios les mostrara si eso era verdadero o no. Pero ellos, ¿verdad? Ni lentos ni perezosos, ayunaron, le creyeron a 2 tipos malhechores, mentirosos, para matar al pobre hombre. Vea lo que dice el versículo 13. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él.
Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, y ¿qué dice? Lo apedrearon y murió. Verso 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Verso 16, y oyendo Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomarla por posesión. Vea cómo el poder satánico influenciando a través de una mujer llevó a esta gran tragedia. En un matrimonio, la esposa es llamada la mujer idónea. Se supone que la mujer bíblicamente no gobierna al hombre, sino que la mujer es una ayuda idónea en el sentido de que es su compañera de milicia. Que cuando el hombre esté equivocado, ella le dice, mi amor, estás equivocado. Aunque te enojes conmigo, pero estás... ¿Usted sabe cuántas veces la pastora me ha dicho, amor, tú hiciste esto y esto, pero en mi punto de vista eso no está bien? Y a veces yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, piénsalo, medita, órale, Señor, pero mira esto y esto y esto y esto y esto. Y después le digo, gracias. Y viceversa. Yo trato de ayudarla a ella cuando ella se equivoca y ella conmigo. Porque hay matrimonios que su esposo o viceversa pueden estar en el error, pero solo por no llevarle la contraria, no se lo dicen en su cara. Eso no es ser una ayuda idónea. Estos líderes y ancianos, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que creyeron el testimonio de dos malhechores, que ellos sabían que Jezabel era una sacerdotisa de Baal? ¿Y cómo creyeron ante este testimonio y nunca indagaron si lo que había pasado con Nabot era verdadero o falso? Aquí es cuando ya se pierden los principios. ¿Por qué? Porque Nabot no cedió ante la presión del rey. Pero los ancianos de Israel rápido cedieron ante la presión de la esposa del rey y ante las supuestas cartas. Mire, nosotros vamos a ser tentados y probados de 1000 maneras. Y el llamado es a resistir y a no ceder. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a poder nosotros decirle cuando el enemigo venga con ofertas, lo siento mucho, pero es que mi viña no está en venta. Es fácil ir con la corriente, pero cuando uno se levanta y dice, no, esto no está así, ahí es cuando a veces uno es odiado y rechazado. Usted sabe todos esos grandes televangelistas que tienen la oportunidad de estar en vivo en cualquier escenario, ya sea para orar, ya sea para decir unas palabras. Yo les he dicho, Señor, algún día déjame la oportunidad de estar en un momento en el cual tenga miles de oídos para poder proclamar el evangelio, aunque sea en 2 minutos. Pero muchos ante eso se ponen a alabar al hombre que está a la par y tienen miedo de exaltar a Jesucristo y de decir las cosas que están mal. Jezabel significa la manipulación, el abuso de poder, significa este dúo, un hombre que venía utilizando su poder, que quería tergiversar la identidad de Nabot junto con la opresión satánica de su mujer. Porque estos que operaban en Jezabel, estos eran demonios. Veámoslo por qué en Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque lo de Jezabel fue del Antiguo Testamento. Pero vemos cómo esa influencia demoníaca viajó por todos los tiempos y operaba en la iglesia de Tiátira. Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice el verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. El verso 20 le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Muchos eruditos bíblicos conectan el sentido de que no era una mujer, digamos, no era una persona que se llamaba así en el sentido que era una persona de ese tiempo, sino que era esa influencia del enemigo que venía a traer tropiezo. Ahora, ¿qué significa una heredad? Una viña en este caso. Como una heredad que los padres le dieron a sus hijos en la aplicación espiritual, una viña puede simbolizar todo aquello que Dios nos ha puesto en las manos para que lo cuidemos. ¿Y sabe cuál es la primer viña que Dios nos ha encomendado? Nuestra relación personal con Él. Esa es la primera cosa que tenemos que cuidar. Nuestra relación. Y para eso, quiero que me acompañe a Juan capítulo 15, versículo del 1 al 6. Jesucristo del Nuevo Testamento nos habla de que Él es la vid verdadera. Y nosotros los creyentes somos comparados a los pámpanos, o sea, a las ramas. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 6. Aquí va a utilizar un lenguaje figurativo en el cual nosotros somos comparados, que somos, digamos, estamos injertados en el tronco que es Él. Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dicen los viñadores que cuando la vid va creciendo necesitan dos cosas. Necesitan que las poden, que le corten las malezas. Dice que la poda no es un castigo para la planta, sino que es un cuidado inteligente, porque quitar las ramas secas o enfermas permite lo siguiente, que la planta no desperdicie su energía. Número 2, que la savia vaya a las ramas que sí dan fruto y que no pierdan su energía en otras. 3, que crezcan más fuerte y sana para que produzca más fruto. Pero ¿qué pasa cuando esa rama no es podada? Pues se da lo contrario. Dice que en la vida espiritual esto significa la disciplina. Esto significa cuando en una iglesia hay reglas que seguir. Si esta fuera una iglesia y dijéramos ya no van a haber reglas para servir ni requisitos para servir, cada quien va a hacer lo que quiera, yo les aseguro de que nuestra naturaleza caída, pecaminosa que tenemos, nos va a llevar a una depravación tremenda. Las reglas a uno como pastor, aparte de los mandamientos bíblicos, están las leyes normativas que cada iglesia pone. Una ley normativa es algo que uno pone para prevenir que se llegue a violar la palabra de Dios. Si un día yo dijera, ¿sabes qué, hermanos? Hagamos una cosa, ya no vamos a poner reglas, cada quien puede venir como sea, ¿verdad? Ya no vamos a predicar del pecado para que esta iglesia se llene rápido. La iglesia se llenará, pero así. Pero ¿a qué llevaría esto? A un caos, y ya no produciríamos frutos de arrepentimiento, sino que simplemente nos viéramos bonitos, pero por dentro estaríamos secos. La siguiente viña que Dios pone en nuestras manos es nuestro matrimonio. Porque cuando hablamos de la familia, primero es el matrimonio, porque después del matrimonio vienen los hijos. Nuestra segunda viña importante es nuestro matrimonio. El enemigo va a querer venir a podernos tentar, a podernos ofrecer placer para nosotros vender la fidelidad que tenemos con la mujer de nuestro pacto. Y a veces el enemigo trae esas tentaciones cuando el matrimonio está en crisis. Cuando a veces uno como hombre está tan enfocado en el trabajo, está tan enfocado a veces en el ministerio y todo, y ya no le dice a su esposa qué linda se ve. Porque nosotros a veces los hombres nos quejamos de las mujeres porque cambiaron. Porque después del parto aparecieron rayitas, ya no se ve igual que antes, pero nosotros también como hombres cambiamos. Yo estuve peleando con una camisa que no me entraba, y me la quería poner a la fuerza. Y yo decía, señor, porque tenía días de no ponerla, digo, ¿será que de tanto estar guardada la camisa se encogió? Pero una voz interna me dijo que no era así. Nosotros también. O pregúntale a su esposa. Antes yo a veces pongo a ver fotos, me encantan las fotos. Cuando estaba jovencito, la piel más lisita, más brillante y todo. Después uno se ve ahora en el espejo, hasta miedo, ¿no? Porque cuando uno se ve de cerquita se le ven las arruguitas, las canas, se le cae el cabello y todo. Pero aún en ese tiempo tenemos que decirnos uno al otro, tenemos que mire, para que una viña pueda producir frutos se tiene que cultivar y darle mantenimiento. Cuidemos la viña de nuestro matrimonio. Aunque
Yo a veces le digo a los niños, porque a veces me dicen, oh papi, tienes una pancita. Y yo le digo, pero esta pancita tiene un propósito. Agarro a Titi y me la siento aquí. Belio, alguien que tiene un abdomen plano no puede hacer eso. Y la pastora me dice cosas cariñosas que si ella viene y me dice, qué gordo estás, amor, métete al gimnasio, me va a destruir por dentro. De igual manera, si un hombre le dice a una mujer, ay, mi amor, ¿cómo me queda este vestido? Ay, mi amor, te ves muy gorda, ¿sí? ¿Usted sabe del problema que se va a meter usted? Digámosle a nuestra pareja, en primer lugar tiene que ser el amor, el respeto. Hay cosas pequeñas. En la Biblia dice, cuidaos de las zorras pequeñas porque ellas son las que dañan la mies. Tenemos que cuidar de esas cositas pequeñitas como los secretos. Las cositas mínimas que pueden llevar a que en nuestro matrimonio haya un problema. Cuando el enemigo quiera venir a presentarle a otra Jezabel, o a otro Acab, o a otra Filistea, a otro filisteo que no es su pareja, dígale, lo siento mucho, pero es que esta villa no está en venta. Yo a mi esposa, aunque ya no se ve igual, pero yo no la cambio por nada. Piense en las consecuencias. Luego viene la viña de nuestros hijos. ¿Usted sabe que nuestros hijos cada día que van a la escuela están siendo presionados por esa presión social? Que sus compañeritos hacen cosas raras, cosas locas, y sus hijos también quieren hacer lo mismo. Y como padres, si no nos amarramos bien los pantalones, mire, si usted a su hijo le dice, mi amor, haz lo que tú quieras, se le van a corromper. Como padres tenemos que evaluar cada cosa que su hijo le diga, papi, fíjate que mis amigos quieren hacer esto y esto, puedo. Usted tiene que analizarlo. No a todos le podemos decir que sí. Si ellos proponen algo que va a comprometer su santidad, que va a comprometer su compromiso con el Señor, su identidad, dígale que no, aunque se enojen. Porque si usted le dice que sí una vez, se acabó. Ya cuando ellos estén grandes y ya tengan la mayoría de edad y lo quieran hacer, usted sabe qué triste es, hermanos, ver que a veces muchos hijos de grandes siervos de Dios a escondidas hacen sus videos, hacen sus cosas raras, y los papás son los que menos saben. Muchachitos, hijos, nunca vayan a hacer cosas a escondidas porque la verdad siempre sale a la luz. Siempre tienen que honrar a sus papás. Tal vez ustedes no han llegado, los jóvenes de acá todavía no se han casado, no tienen la viña del matrimonio, pero la viña que tienen ustedes son de sus papás. Cada vez que el enemigo los tiente a hacer algo que ustedes saben que va a herir el corazón de sus padres, díganle no, mi viña no está en venta. Y por último está la viña de nuestro ministerio. Porque la prioridad primera es mi relación con Dios, luego viene el matrimonio, después vienen los hijos, después viene la iglesia, viene el ministerio. El enemigo va a querer también que nosotros comprometamos el llamado que tenemos. Póngame en la pantalla, por favor, Cantares capítulo 1, versículo 6. Cantares capítulo 1, versículo 6. Cada uno tenemos un ministerio, un llamado, al cual hay que dedicarle tiempo, pero necesitamos encontrar un balance y no comprometer nuestras otras viñas. Me dice amén cuando ya lo tiene. Cantares 1:6 dice, este es el canto o una expresión de una muchacha que está hablando. Dice, no repares en que soy morena porque el sol me miró. O sea, el sol la quemó. Esa es una forma poética de decir, me requemé. No repares en que soy morena porque el sol me miró. Dice, los hijos de mi madre, o sea, mis hermanos, los hijos de mi madre se airaron o se enojaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Usted sabe que podemos caer en más que todo uno que esté en una posición de liderazgo, o que esté entregado al ministerio, podemos correr el riesgo de estar manteniendo, de estar ministrando otras viñas ajenas y perder y descuidar nuestra viña y nuestra casa. Yo puedo estar, si yo todos los días voy a orar por alguien que necesita oración, que alguien que necesita ayuda, que yo puedo estar ministrando a otra familia, a otras viñas, y puedo estar descuidando la viña, que es mi esposa, mis hijos y mi propia relación con el Señor. Por eso es que Dios nos ayuda a tener ese balance. Quiero dejarlos con esto que encontré, que se llama la Agenda del 2030.
Dice que en septiembre del 2015, ya hace 11 años, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha promovido la Agenda 2030, que son 17 metas que quieren alcanzar para poder mejorar este mundo. La primera es ponerle fin a la pobreza. La segunda es que haya cero hambre. La tercera es la salud y el bienestar. La cuarta, la educación de calidad. La 5 es la igualdad de género. La sexta, agua limpia y saneamiento. La séptima es una energía accesible y que no contamine. La octava, trabajo decente y crecimiento económico, mejorar la economía. La novena es la industria y la innovación de la infraestructura. La décima es la reducción de las desigualdades. La onceava es las ciudades y comunidades sostenibles. La 12, la producción y el consumo responsables. La 13 es la acción por el clima. La 14 es la vida submarina, o sea, el cuidado del agua. La 15 es vidas sostenibles terrestres, cuidando los ecosistemas. La 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y la 17 es alianzas para lograr los objetivos. Todos estos propósitos que la Organización de las Naciones Unidas quiere promover y quiere alcanzar para el 2030, se escuchan tan bonitas. Pero en la meta 5, que es la igualdad de género, ellos no lo dicen abiertamente, pero ahí ellos quieren que todo gobierno, toda institución, incluyendo las iglesias, promuevan la igualdad de género. Ellos le presentan una cara bonita, pero atrás quieren que cada iglesia sea igual con los demás. Porque para nosotros es una verdad bíblica estar en contra del matrimonio entre el mismo sexo. Pero para el gobierno es una desigualdad de género. Ellos quieren que sea igual. Y esto, en la meta 10, en la reducción de las desigualdades, ahí entra también. Y también entra el asunto de educar a nuestros hijos. Ellos no dicen cómo los van a educar, pero ellos quieren promover, enseñarle a nuestros hijos que usted puede ser lo que usted quiera. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la iglesia ha entrado y va a entrar en un tiempo de persecución por estar firme en la palabra que usted no tiene idea. Y vamos a tener dos opciones. O cedemos o decimos que no y podemos ser perseguidos. Antes del COVID-19, la pastora y yo íbamos a una cárcel de Habanel a predicar, a donde la mayoría eran pedófilos y estaban ahí por un problema de violación sexual. ¿Y sabe que nos habían prohibido decir homosexuales? Ahí uno tenía que jugársela y decir, citar el texto bíblico y decir, si usted quiere saber quién no va a ir al cielo, ahí está y lea esto, esto y esto y esto. Porque uno está predicando y los guardias están escuchando el audio y lo están viendo. Desde el momentito que usted utiliza la palabra homosexuales, porque la mayoría son de eso, lo sacan de ahí y ya no lo dejan entrar. Usted sabe cómo estas fuerzas diabólicas han venido a atacar la iglesia. Por ejemplo, comenzaron con una presión al catolicismo romano, quien es una de las religiones más grandes que hay. El llamado Papa Francisco, antes de morir, él abrió una brecha. Cuando a él le preguntaban públicamente qué pensaba de los matrimonios entre el mismo sexo, decía que él no era nadie para juzgar y decía, el amor es el amor. Nunca se comprometió. Ahora, cuando entró el siguiente Papa, León XIV, solo aceptó y el Vaticano permitió un desfile de los LGBT dentro del Vaticano, donde llevaban hasta cruces del arco iris. Cuando él fue confrontado, él dijo, cuando yo entré ya estaba ese documento que se tenía que cumplir y yo no podía hacer nada. Y qué interesante que la máxima autoridad de una religión diga que él no podía hacer nada. Es como que ustedes un día me digan, pastor, nos pusimos de acuerdo con todos los hermanos y ahora vamos a casar parejas del mismo sexo, le vamos a abrir la puerta a lo que sea y no se va a predicar del pecado. Yo le voy a decir, lo siento mucho, perdónenme, pero yo estoy en contra de eso porque yo soy un representante de Dios, no del diablo. Pero eso no es lo peor es que muchas iglesias cristianas también han cedido. Han cedido muchos de la iglesia presbiteriana, iglesias bautistas, iglesias metodistas,
ellos también ahora han cedido, no solamente a casar a personas del mismo sexo, ya han puesto un lenguaje más inclusivo. Yo entiendo que uno puede decir todos son bienvenidos. La Biblia llama que todos vengan como están, pero no pueden permanecer ni salir iguales. Se tiene que predicar la palabra de Dios. Y es aquí donde nosotros como iglesia tenemos que pararnos firmes y decirle, ¿sabe qué? Nosotros, nuestra viña, nuestra integridad bíblica no está en venta. Nabot estaba dispuesto y estuvo dispuesto a morir por no vender sus principios espirituales. ¿Usted y yo estamos dispuestos a morir por la palabra de Dios? Esa es una pregunta que nos confronta. ¿Estaríamos dispuestos a ir a la cárcel por predicar la verdad? Esa es la pregunta que hace temblar a muchos. Al final de todo, todos vamos a morir. Y yo le he dicho al Señor, ayúdanos como tus siervos en esta casa a seguir predicando del pecado, a seguir predicando de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, a seguir predicando que solo en Cristo hay salvación, porque ahí ya se está generando un tipo de ecumenismo. Porque lo perfecto para todas las religiones que hay es hacer una religión que no se ataquen entre sí. O sea, que yo pueda estar a la par de un musulmán y que podamos tener un servicio juntos, pero yo no me meta con su doctrina ni él con la mía para que todos estemos bien. Pero ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Aquí viene lo difícil. Y se acordarán de que va a venir un tiempo de persecución y tenemos que estar dispuestos a no vender este evangelio. Porque el que se avergüence de Jesucristo aquí en la tierra, Cristo se va a avergonzar de él en los cielos. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos, Padre Santo, como tu iglesia, a enfrentar lo que venga para tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día a poder no comprometer el mensaje del evangelio. Ayúdanos, Padre Santo, como líderes, como pastores, a poder seguir hablando la verdad, Señor amado, para recordar que no hemos sido llamados a complacer al mundo, sino a predicar el evangelio para que el mundo sea salvo. Ayúdanos cada día, Padre Santo, a nunca perder el enfoque. Así como aquellos grandes siervos tuyos en la iglesia primitiva y en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de los profetas en el Antiguo Testamento, fueron aserrados, fueron degollados, murieron, pero nunca comprometieron tu palabra, Señor. Gracias te damos cada día, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder cada día agradarte con nuestras vidas, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima, si Cristo así lo permite.